Nada de lo que logré con esfuerzo, técnica o conocimiento valió la pena cuando estaba desconectado de la fuente. Porque hay un tipo de éxito que luce grandioso por fuera, pero está vacío por dentro. Y lo experimenté. Me convertí en un referente científico, di conferencias por todo el mundo, publiqué libros. Pero por dentro había ruido, ansiedad, duda, resistencia. Hasta que un día tuve que admitirlo. Mi mente sabía demasiado y mi espíritu estaba hambriento. Es fácil perderse en el mundo cuando crees que todo depende únicamente de tu propia fuerza, que solo necesitas pensar positivamente, esforzarte o visualizar. Pero el campo que realmente transforma no solo responde a la intención, responde a la frecuencia. Y la frecuencia más poderosa que existe no nace del ego, sino de la entrega, de la decisión radical de poner a Dios en el centro, antes que nada, por encima de todo, dentro de todo. Decir esto en círculos científicos no es cómodo, pero estoy cansado de la comodidad. La ciencia sin espíritu es solo matemáticas, y el espíritu sin presencia es solo un ritual. Lo que lo cambia todo, es cuando la ciencia se encuentra con la conciencia, cuando la biología reconoce que fue creada por algo superior, y cuando los seres humanos deciden conscientemente alinearse con ese algo, ese alguien, ese campo, esa fuente, ese Dios. Para mí esta elección no fue religiosa, fue biológica, fue vibracional, fue existencial, y fue entonces cuando el éxito cambió de significado. Dejó de ser un logro y se convirtió en una consecuencia de una profunda alineación entre quién soy y quién me creó. Todo empezó a fluir con más facilidad, con más verdad, con más fluidez. Porque cuando Dios es lo primero, todo lo demás simplemente encaja. Y fue en este estado, donde la ciencia calla y el espíritu habla, que finalmente comprendí: no hay verdadero éxito donde Dios está en último lugar. Y ponerlo en la cima no es una frase bonita, es una decisión vibracional, una elección que altera el campo, que cambia el cuerpo, que cambia el mundo. Necesitaba romper con lo que me habían enseñado en la escuela, porque allí todo era material, todo tangible. Pero cuanto más profundizaba en la biología celular, más me daba cuenta de que lo que controlaba la célula no era el núcleo, sino el entorno. Y el entorno, en última instancia, es un campo invisible, un campo de energía que influye constantemente en quiénes somos, cómo pensamos y qué atraemos. Darme cuenta de esto fue como una bofetada, porque significa que no es la genética la que determina mi destino, es el entorno en el que se arraiga esa genética. ¿Y saben qué es aún más loco? Este campo que nos rodea está moldeado por la vibración de nuestros pensamientos, sí, pero principalmente por la fuente de la que provienen. Si nacen de la separación, el miedo o el ego, crean una realidad completamente desconectada de la verdad. Ahora bien, cuando este campo empieza a nutrirse de algo superior, de una conciencia divina, todo cambia. Y no me refiero a la religión, hablo de un campo inteligente y creativo que nos conecta. Lo que llamamos Dios, la fuente, la mente infinita, está presente allí, pero Él no invade. Hay que invitarlo. Poner a Dios primero es, literalmente, sintonizar este campo con la frecuencia más alta posible. La ciencia ya no puede ignorar esto. La física cuántica ha demostrado que el observador influye en el resultado. ¿Y si Dios fuera el observador primordial? Aquel que lo ve todo incluso antes de que suceda. Cuando comprendí esto, comprendí que vivir sin esta conciencia es como intentar navegar en un mar embravecido sin brújula. La realidad no es solo lo que vemos, es sobre todo lo que creemos y a quién consideramos la fuente de esa creencia. Y aquí está el giro. El éxito, la salud, las relaciones, todo es consecuencia de cómo se activa este campo. Y si se activa por el miedo, experimentaremos escasez. Pero si se activa por la entrega a esta fuente creativa, el campo responde con abundancia.
porque, en última instancia, la realidad externa es solo un reflejo de lo que permitimos vibrar internamente. Me llevó años comprender que mi cerebro era como una grabadora. Y el problema es que el 95% del tiempo lo que controla mi vida no es mi mente consciente, sino el piloto automático del subconsciente. ¿Y saben qué está grabado ahí? Todo lo que vi, oí y sentí hasta los 7 años. Esos programas repetidos, a menudo basados en el miedo, la escasez y la separación, se convierten en el código fuente de la realidad que manifiesto. De nada sirve repetir afirmaciones positivas por la mañana si en el fondo lo que se programa es «no eres suficiente». La mente consciente puede tener buenas intenciones, pero es impotente por sí sola. Porque la energía vibratoria del subconsciente es mucho más profunda, mucho más poderosa. Y hasta que se alinee con una frecuencia más alta, lo que llamo la conexión divina, el verdadero éxito seguirá escapándose. Fue entonces cuando comprendí, no tiene sentido intentar cambiar la realidad solo con la fuerza de voluntad. Necesitamos cambiar nuestro sistema operativo interno. Y este sistema solo puede reescribirse cuando silenciamos el ruido externo y regresamos a nuestro origen. Dios es este origen. La conciencia divina es el único campo capaz de reprogramar creencias distorsionadas y dar cabida a una nueva identidad, una que vibre en abundancia, no en escasez. Cuando comencé a poner a Dios primero, todo lo que creía sobre mí empezó a desmoronarse, porque la presencia divina no negocia con mentiras, expone lo que necesita sanación. Y esta sanación comienza con la comprensión de que no estoy separado de la fuente. Fui creado a imagen de algo mucho mayor, y cuando esta memoria celular se activa, el subconsciente comienza a operar con un patrón vibratorio diferente. Así que, no, el éxito no proviene únicamente de la mente consciente. Surge de la coherencia entre quién soy, lo que vibro y lo que permito que Dios transforme en mí. Es en este punto que la vida empieza a responder con sincronicidad, fluidez y propósito. Pero para que esto sucediera, tuve que tomar una decisión que lo cambió todo. Durante mucho tiempo creí que controlarlo todo era señal de fortaleza. Si pudiera predecir, planificar, calcular, estaría a salvo. Pero este tipo de control proviene del miedo, de la idea de que si no presto atención a cada paso, todo podría salir mal. Esta creencia proviene del ego. Y el ego, por definición, es la parte de nosotros que se cree separada del todo. Es la mente desconectada de la fuente intentando dominar un universo que no comprende. Pero la vida tiene una forma muy efectiva de mostrarnos nuestra absoluta incapacidad para cualquier cosa. Las relaciones se rompen, los planes fracasan, las enfermedades surgen de la nada. Y cuando esto sucede, ¿qué queda? La rendición. No la rendición pasiva de quien se da por vencido, sino la rendición consciente de quien finalmente comprende que hay algo mucho mayor que coordina los movimientos invisibles de la vida. Algo que solo empieza a actuar cuando soltamos el timón. Fue en este punto que mi perspectiva científica colisionó con la espiritualidad, porque en biología todo busca el equilibrio, la homeostasis. Y en la vida, este equilibrio solo se alcanza cuando dejamos de resistirnos al flujo natural de las cosas. El control, por sofisticado que parezca, es resistencia. Y la resistencia genera estrés, disfunción y enfermedad. La rendición, en cambio, abre espacio para la sanación, para la creación espontánea, para milagros que la mente racional jamás podría planear. Y ahí está la clave. Poner a Dios primero es elegir confiar. Es aceptar que su plan quizá no tenga sentido ahora, pero es dejarse guiar por una inteligencia amorosa que ve más allá de lo que yo puedo ver. Esta entrega requiere valentía, porque el ego luchará, quiere garantías, quiere respuestas, pero Dios no opera con garantías, opera con fe. Y la fe es saltar a la oscuridad confiando en que habrá terreno firme. Así que, cada vez que me suelto, me alineo. Y en esa alineación, lo que parecía imposible empieza a suceder con facilidad. No porque yo controlara el resultado,
sino porque conecté con quien realmente tiene el control. Y en ese estado de entrega, algo empieza a reconfigurarse. La primera vez que comprendí qué era realmente la epigenética, todo en mi interior se transformó por completo, porque desbarató por completo la idea de que somos víctimas de nuestro ADN. La epigenética demuestra que los genes son como interruptores, se activan y desactivan según el entorno. Pero, ¿qué es el entorno? No solo el externo. El entorno interno, pensamientos, emociones, creencias y, lo más importante, la frecuencia espiritual que emitimos. He visto esto en el laboratorio. Tomamos células genéticamente idénticas y las colocamos en entornos diferentes. ¿El resultado? Células completamente diferentes. Ahora, imaginen esto en el cuerpo humano. Cada pensamiento negativo, cada sentimiento de separación crea un ambiente tóxico. Pero cuando el cuerpo se llena de fe, de verdadera confianza en algo superior, el entorno cambia, y con él los genes también. Lo que me sorprende es que la fe, en este caso, no es solo una idea bonita, es una frecuencia medible. Estudios han demostrado que sentimientos como la gratitud, el amor y la reverencia alteran la coherencia cardíaca, regulan el sistema inmunitario y reducen la inflamación. Esto no es magia, es biología. El cuerpo responde a la vibración del campo que lo rodea. Y este campo, al alinearse con la presencia de Dios, comienza a funcionar como un agente de sanación celular. Eso fue lo que me hizo darme cuenta de que poner a Dios primero no es solo un gesto simbólico, es una reprogramación biológica. La fe no es solo emocional, es genética. Cambia la forma en que funcionan nuestros sistemas. Cuando nos sentimos amados por la fuente, el cuerpo responde, pasa de la defensa a la creación. Y ahí es donde ocurren los milagros, no fuera de la biología, sino a través de ella. Así que sí, la fe sana, pero no porque Dios esté ahí afuera repartiendo bendiciones al azar. Él ya nos ha dado un sistema perfecto que responde directamente a la conexión con Él. Y cada vez que elijo esa conexión, cada vez que alimento esa frecuencia, algo dentro de mi cuerpo vibra de manera diferente. Durante gran parte de mi vida, creí que el éxito era el resultado del esfuerzo, la planificación y unas metas bien definidas. Y en cierto modo lo es. Pero la fuerza de voluntad humana tiene un límite. Llega un punto en el que, incluso haciendo todo bien, las cosas simplemente no salen bien. Fue en este umbral que descubrí que no toda voluntad personal está alineada con la voluntad de Dios. Y ahí es donde comienza el verdadero conflicto. El ego quiere el control. Quiere que la vida siga los caminos que ha diseñado. Pero el alma está conectada a algo mucho mayor. Y hasta que este deseo más profundo sea escuchado, sentido y honrado, seguiremos nadando contracorriente. Me di cuenta de que la falta de coincidencia entre lo que yo quería y lo que la vida quería de mí era lo que me creaba angustia, ansiedad y enfermedad, porque no era la resistencia del mundo, sino la resistencia de mi propia esencia. La ciencia demuestra que todo vibra, y la espiritualidad demuestra que la voluntad de Dios no es una imposición, sino una frecuencia. Cuando mi voluntad resuena con esta frecuencia, todo fluye. El cuerpo se relaja, surgen oportunidades, el tiempo adquiere un ritmo diferente. No es casualidad, es coherencia energética. Es la vibración del sí del alma que se escucha en el campo cuántico de la creación. Y este campo responde con precisión matemática. Pero esta alineación requiere humildad. Requiere que me pregunte en silencio, ¿lo que quiero proviene de mi ego o de mi esencia? ¿Es parte de un plan mayor o solo un deseo pasajero? Y la respuesta, por sutil que sea, siempre llega. Poner a Dios primero es precisamente eso. Calibrar mi sistema interno para captar su voluntad, no como una orden, sino como una invitación vibratoria. Una sinfonía de la que puedo elegir formar parte. Y cuando tomo esa decisión, todo cambia. Porque ya no me muevo por miedo ni obligación, me muevo con propósito. Y el propósito conlleva una energía que ningún esfuerzo individual puede generar. Es entonces cuando la creación se convierte en
co-creación. Es entonces cuando mi vida deja de ser reacción y se convierte en expresión. Y esa expresión comienza a resonar con algo aún más grande. Cuando empecé a estudiar física cuántica, todo lo que creía sobre la realidad empezó a desmoronarse. Porque ahí, en las partículas más pequeñas del universo, no hay certeza, hay probabilidad, hay potencial. Los electrones no tienen una posición definida hasta que alguien los observa. Y esta simple observación lo cambia todo. Significa que la conciencia participa activamente en la creación. Y si la nuestra participa, imagínense la de Dios. Este fue el punto donde mi biología se encontró con la espiritualidad. Porque si la conciencia influye en el comportamiento de la materia, entonces forma parte del proceso creativo. Pero no me refiero a una conciencia común. Hablo de la conciencia primordial. La que existía antes de la materia, antes del tiempo. La que muchos llaman Dios y que de alguna manera misteriosa aún actúa detrás de todo lo que existe. La física demuestra que el universo es un campo de infinitas posibilidades. Nada es fijo hasta que alguien lo elige, lo observa o lo señala. El problema es que la mayoría de las personas están atrapadas en un estado de observación inconsciente, adictas al miedo, la escasez y el dolor. Y esto colapsa las realidades compatibles con este patrón. Pero cuando la observación proviene de una conciencia alineada con Dios, todo comienza a vibrar de manera diferente. El colapso ocurre a un nivel superior. Para mí, poner a Dios primero es esto: permitir que la conciencia divina observe primero. Es quien define, quien desintegra las posibilidades. Porque si observo desde el ego, me limito. Pero si observo desde la presencia divina, me expando. Es casi como entregar el pincel de la creación al verdadero artista. Sigo participando en la pintura, pero ahora hay armonía, hay belleza, hay significado. Y todo esto comienza en un campo cuántico invisible. Así que cuando alguien dice que la fe mueve montañas, lo entiendo. Porque esa fe, si es real, es una frecuencia que se comunica directamente con el campo cuántico. Y ese campo, respondiendo a la conciencia de Dios, comienza a reorganizarse. Y lo que era imposible, improbable, impensable, simplemente sucede. Porque ahora quien observa conmigo es Él. Por mucho que estudiara genética, neurología, bioquímica, nada tenía tanto sentido como una simple observación. Estamos literalmente programados, como las computadoras. Pero nuestra programación primaria ocurre cuando aún somos niños, y casi siempre en un entorno emocional inestable, lleno de miedo, comparación, crítica y ausencia. Esto imprime creencias profundamente limitantes en el subconsciente que luego controlan nuestra vida adulta sin que nos demos cuenta. Pasé años intentando arreglar el mundo exterior sin darme cuenta de que lo que lo saboteaba todo venía de dentro. Estas voces que decían, no te lo mereces, no puedes hacerlo, eres pequeño, no eran mías, pero estaban dentro de mí. Y cada vez que intentaba crear algo nuevo, esas creencias gritaban con más fuerza. Hasta que me di cuenta de que ya no podía reprogramarlo solo con la lógica. La raíz del problema no era racional, sino espiritual. La espiritualidad entró como un bisturí de luz, porque no intenta discutir con la mente limitada, la trasciende. Cuando comencé a meditar profundamente, a orar, a buscar la conexión con Dios en silencio, una nueva conciencia comenzó a afianzarse. No era yo intentando forzar un cambio de opinión, era una presencia amorosa que me recordaba quién era antes de aprender a disminuirme. Y ese recuerdo sana. En ese momento la fe se convirtió en una herramienta neurobiológica. Porque al acceder a estados profundos de conexión, mi cerebro abandonó el modo de defensa y entró en modo de regeneración. Las ondas cerebrales se ralentizaron, la amígdala se calmó, y el sistema nervioso central recibió una nueva frecuencia. Y entonces comenzó la reprogramación. No porque repitiera mantras, sino porque permití que la voz de Dios reescribiera mi historia interior. Y aquí es donde todo cambia. La reprogramación no consiste en reemplazar frases negativas por positivas. Se trata de reemplazar la fuente. Deja de escuchar a la mente condicionada por el mundo y empieza a escuchar la conciencia divina. Poner a Dios primero significa entregarle las llaves del sistema. Y cuando Él entra, la mentira ya no puede sostenerse. Pero esta limpieza profunda prepara el terreno para algo aún mayor.
En la física cuántica hay un concepto que cambió por completo mi comprensión de la realidad: el colapso de la función de onda. En pocas palabras, todo existe en un estado de potencial hasta que alguien lo observa, y es el acto de observar lo que transforma la posibilidad en realidad. Esta es la base de la creación, y esto me llevó a una pregunta inevitable. Si todo depende del observador, ¿quién fue el primero en observarlo todo? La respuesta no surgió de un libro ni de una ecuación. Surgió de una experiencia silenciosa, en profunda meditación, cuando comprendí: Dios es el observador primordial. Antes de que nada existiera, Él ya no estaba. Antes de que la materia se organizara, antes de que las leyes se aplicaran, incluso antes del tiempo, existía la conciencia. Y esta conciencia no solo observaba, sino que también amaba. Un amor que crea, organiza y sustenta. Esta comprensión cambia por completo mi relación con la realidad, porque si Dios es el primero en observar, entonces todo comienza con Él, incluyéndome a mí, incluyéndome a mí mismo, incluyéndome a mí mismo. El error es pensar que soy el único que observa, que soy el único que decide, cuando en realidad simplemente participo en un campo de posibilidades ya imaginado por una mente infinitamente más sabia. ¿Qué sucede cuando pongo a Dios en primer lugar? Dejo que Él sea el primero en observar las posibilidades de mi vida. Dejo que su conciencia, perfecta, amorosa y limitada, derrumbe la realidad que me rodea. Y en este estado me libero de la lucha, la ansiedad y la manipulación, porque ahora ya no creo desde la carencia, creo desde la fuente, desde el todo, y el todo nunca falla. Este es quizás el punto de inflexión más profundo que he experimentado: darme cuenta de que no estoy aquí para luchar contra el universo, sino para vibrar con él. Y este universo, al alinearse con la visión de Dios, comienza a hacer milagros, no por arte de magia, sino porque finalmente permito que la creación recuerde quién es a través de mí. Si hay un verdadero punto de inflexión en mi camino fue este, cuando dejé de intentar hacerlo todo yo mismo y permití que la fuente tomara el protagonismo. Fue entonces cuando la biología se convirtió en milagro, la ciencia en fe y la vida comenzó a responder con gracia. Porque cuando Dios observa, el universo obedece. Comenta aquí: cuando Dios observa, el universo obedece. Esa frase lo resume todo. Nada se compara con lo que sucede cuando la creación recuerda al Creador.